¿Qué hemos hecho hasta este momento? Hemos llamado a la función suma, le hemos pasado el argumento x y el argumento y, que corresponden a variables locales de la función main, ambas declaradas como enteros. Cuando la función recibe, por medio de este identificador, recibe el valor que envía la función en su llamado, debemos acá mantener la coherencia en cuanto a tipos de datos. Si acá viene un entero, entonces debemos indicar que este valor es entero. Si acá estamos enviando otro valor entero, como el caso de y, que fue declarada entera, entonces debemos mantener la coherencia y decir que acá está recibiendo un valor entero. Declaramos una variable local z. Esa z es una variable local a la función suma. Listo, entonces esta es una variable local de suma y por eso la declaramos acá. Quiere decir que z va a ser reconocida solamente dentro de la función suma, al igual que esta x y y son declaradas solamente dentro de este bloque de código o solamente de la función main, porque es donde ha sido declarada. Para poder hacer uso de ellas es que debemos hacer esto. Para estos valores que vienen como argumentos de otra función o que llegan como parámetros a una función, entonces es que debemos hacer esto, la declaración acá de esos tipos de datos. Por eso los parámetros formales están sujetos a ser declarados en lenguaje C. Bien, una vez que tenemos entonces realizada la operación, acá no podemos hacer esta operación. Printf, imprimir acá, digamos, el valor z, que z es igual a tanto, ¿no? Al valor porcentaje de y control la cn. Esto no se puede hacer. No podemos imprimir resultados en una función, porque ¿qué sentido tendría? No tiene sentido. Entonces esto no se puede hacer. Lo que podemos hacer con esto, sin embargo, es en algún momento utilizarlo como herramienta de diagnóstico, pero esto está prohibido hacerlo, no se imprime en funciones. Entonces, ¿qué hacemos para que la función principal se entere del resultado? Porque es que la operación se ha llevado acá, se ha llevado a cabo aquí, en la función suma, no dentro de main. Main desconoce cuál es el resultado, porque el resultado, vea, la suma se hace efectiva es acá, ¿correcto? Bien, entonces lo que hacemos es hacer uso de una palabra reservada llamada return, así, y decirle entonces que la función va a retornar el resultado. Listo, y ese resultado lo contiene la variable local z. Entonces lo escribimos de esta manera. Entonces con este return z le estamos indicando que esta función cumplió su cometido, hizo la tarea, sumó los dos valores que llegaron, los parámetros, y está retornando el resultado. Bien, entonces este retorno es el mecanismo por el cual entonces aquí el main, cuando ese valor regresa, es como el main se va a enterar de acerca del resultado de la suma. Entonces quiere decir lo siguiente, pero acá hay algo, acá tenemos el llamado de la función, pero entonces ¿cómo hace ella para recibir este resultado? ¿Cierto? Porque al igual que enviamos a x y a y, la función nos está devolviendo algo, nos está devolviendo, aquí le envío el resultado z. Bueno, fíjense que aquí nosotros no tenemos una variable z declarada, tenemos una variable suma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a hacer una asignación que la vamos a interpretar de la manera siguiente. Cuando la función retorna z, ¿sí? Que retorna z, es como si todo esto se convirtiera en esa z que retorna. Listo, es como si se convirtiera en esa z, se retorna, y ese valor que es el x más y, que es de hecho la propia suma, entonces se asigna a la variable suma. Entonces lo vamos a entender de esa manera. Listo, entonces lo vamos a entender de esa manera. Entonces cuando retorna z, entonces ese valor z es como si todo esto, repito, se reemplazara por z, este valor retornado, y se asignara a la variable suma. Y una vez que z ha sido asignado a la variable suma o la variable que retorna, que es de paso, ¿sí? De paso, entonces ya puede imprimir el valor. Bueno, ya casi el programa está listo, nos falta algo muy importante, algo que debemos colocar acá, en este espacio que señalo. ¿Qué es lo que va a colocado acá? Acá va algo muy importante que se denomina tipo de retorno. Tipo de retorno. Es decir,
nosotros debemos indicarle acá, ¿sí? ¿Qué tipo de retorno, o sea, qué valor va a retornar la función? Esto de tipo de retorno, ¿qué valores puede tomar? Ese tipo de retorno puede ser int, puede ser float, puede ser char, en fin, puede ser de acuerdo, puede ser igual a un tipo de dato, o sea que el tipo de retorno que hemos escrito acá, ¿sí? Es el tipo de dato de la función. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a establecer? Este tipo de dato de la función va a depender del tipo de dato de la variable que retornamos. Entonces, yo acá estoy retornando z. Si miramos atrás, z ha sido declarada como entero. Entonces concluimos que el tipo de retorno debe ser int. Y esta función entonces es de tipo entero. ¿Por qué es de tipo entero? Tipo de retorno es entero porque se está retornando z y z ha sido declarada como entero. Si z hubiese sido declarada como float, listo, z, supongamos, z fue declarada como float, bien, z fue declarada acá como float, entonces z es la que estamos retornando. Como fue declarada como float, entonces debemos indicar acá que el tipo de retorno es float, dado el caso. Bien, pero como ella tenemos una suma de enteros, sencillamente entonces es declarada como entera, está retornando z declarada como entera, entonces acá el tipo de retorno concluimos que es entero y listo. Ahí ya nuestra función está lista con todas las indicaciones que hemos dado. Vamos a guardar, vamos a compilar, nos dice que está bien, no hay error, vamos a ejecutar el programa, entonces decimos, entonces leemos el valor x, 25, ¿en qué parte estamos del programa? En esta. Estamos ejecutando la función main. Es interesante anotar lo siguiente. Nosotros en este programa tenemos dos funciones. Función suma con estos parámetros y función main sin parámetros, ¿verdad? Entonces, main, ¿qué traduce? Main traduce principal. Entonces, por eso, así nosotros tengamos muchos programas, automáticamente el lenguaje C se va a venir a la función main. Por eso es que siempre debe existir una función main, una función principal. Entonces, así haya muchas, ¿sí? Siempre él va a ubicarse primero en la función main y va a empezar a desarrollar o a ejecutar las instrucciones que se encuentren dentro de la función main. Entonces, aquí como encuentra un llamado a la función suma, entonces él interrumpe la ejecución, viene y entonces viene para la función suma, dice requiero estos parámetros, tengo esta variable local, hago esta operación y retorno esto. Entonces se ejecuta completo el código, se ejecuta completo el código de la función suma. Aquí entonces con este retorno, entonces dijimos este z, lo que retorne acá a la función, se asigna a esta variable y luego sencillamente pues nos imprimirá el resultado. Bien, entonces esa es la razón por la cual esa función se llama main y es tan importante. Entonces retornemos acá, regresemos acá a la ejecución. Entonces x igual a 25, ¿en qué parte estamos? Dentro del main, porque pasamos a ejecutar la función main. Entonces está pidiendo el valor x, le colocamos 25, nos pide el valor y, entonces le colocamos 15 por ejemplo, le damos enter y observen que me imprime, ¿cierto? Por supuesto acá pasa esto, ¿no? Acá pasa lo siguiente, llama a la función, llega entonces este valor es 25, este valor es 15, entonces este valor 25 se guarda acá, este valor 15 se guarda acá, ya x y y han sido declarados dentro de esta función suma y entonces ya pueden ser reconocidos y utilizados, ¿sí? Entonces realiza la suma, almacena, asigna ese resultado a z y retorna el valor z que contendrá 40. Entonces es como si esto se volviera 40, lo que retorna. Entonces el resultado a 40 que se retorna se asigna a la variable suma y luego pues simplemente se imprime. Existen conceptos como el de parámetros actuales o argumentos, ¿sí? Parámetros formales o simplemente parámetros. Listo. La necesidad de declarar los parámetros formales, bien. Una variable local como estrategia para contener los resultados de lo que realiza la función, realizamos el retorno de ese valor para que lo conozca el main, indicamos el tipo de retorno de la función que va a depender exclusivamente del tipo de dato, va a ser del mismo tipo de dato
de la variable que retorne la función. Y luego aquí esto se denomina llamado por asignación, porque el resultado entonces de la función lo contiene esta variable y ella finalmente se encarga de imprimir el resultado. Ese es el mecanismo, esta es la estructura como debemos hacerlo. Vamos a observar algo más finalmente. Bueno, acá no nos dio ningún inconveniente, todo funciona de manera normal. Voy a realizar un cambio, voy a colocar la función no antes sino después del main. En algunos diseños, algunos libros, alguna literatura, algunas personas lo realizan de esta manera. Bien, entonces lo tenemos ahí, lo único que he hecho es pasar la función suma después del main. Bien, vamos a guardar ese cambio y vamos a compilar y aquí ya nos da un error. Entonces aquí nos surge un error. Lo único que hemos hecho es que poner la función suma después. El error nos indica fsuma no fue declarada en este ámbito o en este contexto, ¿no? o en este bloque de código. Listo, scope. Claro, porque él viene, acá encuentra print, encuentra scamp, ¿cierto? Get, que ellas pertenecen a las bibliotecas estándar y aquí están pues identificadas. Bien, pero esta función suma él la busca ya en la biblioteca, dice acá no está, en nuestra función. Entonces él dice no está declarada, ¿sí? No está declarada. Entonces nos saca ese error. Listo, apenas hacemos la compilación, entonces nos dice la función suma no está declarada. ¿Cómo resolvemos ese inconveniente? Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, declararla, ¿sí? Entonces esto es otra forma de diseño, es decir, cuando la función la colocamos después de la función main. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar esto que se denomina la firma de la función, de lo que consta ella, y ponerla acá. Colocarla acá de esa manera, tal como está y con un punto y coma. En este caso estamos haciendo una declaración de la función, estamos declarando la función fsuma para que ya la reconozca. Bien, veamos con esto que hemos hecho de simplemente tomar la firma de la función, se llama esto, es decir, donde está identificado el tipo de retorno, el nombre de la función y los parámetros que contiene con sus tipos de datos, ¿correcto? Entonces mire, tipo de retorno, nombre, bien, y parámetros cada uno con sus tipos de datos, lista de parámetros, ¿ok? Bien, entonces vamos a guardar este cambio, vamos a compilar, ya nos dice que no hay problema, ¿sí? Ya quedó declarada, entonces ejecutamos y vemos que ya podemos ejecutarla sin ningún problema y listo. Bien, entonces ya se resolvió. Bueno, entonces yo de todo modo les recomiendo por tema de legibilidad no hacer esta declaración de la función, sino tratar de hacer los diseños de esta manera, es decir, diseñando las funciones previamente a la función main y bien, sería el mejor diseño. Sin embargo, el otro diseño también es válido, correcto, hacerla después de la función main. Entonces, pero no hay que olvidar en todo caso, como lo mostré ahorita, declararla. En este caso, ya cuando la función va previamente ubicada, localizada antes del main, entonces ya no hay necesidad de declararla porque simplemente él previamente ya sabe quién es. Antes de ejecutar el main, ya previamente se le ha presentado la función. Entonces acá cuando es el momento de llamarla, él dice, busca acá y dice, sí, ya, esta función es esta y listo. En el otro caso, pues busca ver si hay una declaración de la misma. Y como vimos, entonces acá simplemente no hay ningún error, la ejecutamos normal y listo, nos da los resultados que competen. Esto es todo en el tema de funciones.